Bienvenidos un día más a la Semana del Terror, aquella a la cual os cuento 7 historias de terror o no, la semana antes de Halloween. Hoy hablamos de una mujer asesina que incluso hoy en día no conocemos su número total de víctimas. Se calcula aún así que fueron unas 15, pero tan solo fue sentenciada por una sola, de 15 mínimo. Y de hecho es conocida como el primer asesino en serie de Inglaterra, a lo que muchos diréis, ¿pero ese no era Jack el Destripador? Pues no, ya que Mary Ann Cotton, la protagonista de hoy, es anterior e incluso más mortífera que el famosísimo Jack el Destripador. Una vez más, los hombres nos quitan nuestros logros, de verdad. Es broma, es broma. As she took her last steps to the scaffold, only Mary Ann Cotton knew the true story. It was a story full of horror. In 1873, her crime shocked the nation. But today, Mary Ann Cotton is Britain's forgotten serial killer. Por cierto, si oís algún ruido extraño o algo que se está haciendo de canguro, estamos acompañados hoy. Es tímida, perdonadla. Pero bueno, la tenemos aquí al lado, acompañándonos. Hoy la verdad es que creo que hablamos de un tema muy interesante. Para empezar, el true crime me interesa, pero me resulta más atractivo, por así decir, aunque es una palabra un pelín extraña para referirse a asesinatos, pero me interesa mucho más el true crime vintage, por así decirlo. No sé específicamente por qué, quizás porque me gusta la historia y siempre veo pues algún punto de referencia o algo, no lo sé. Espero que a vosotros pase lo mismo, que os resulte igual de interesante que a mí. Vamos a hablar un poquito de mujeres asesinas, la primera asesina en serie de la historia de Inglaterra, como mínimo registrada, y qué lleva a una mujer a matar. Si os interesan estos temas, pero también el arte, la historia, la cultura pop, etc., podéis suscribiros y darle like a este vídeo. Y también podéis seguirme en TikTok e Instagram, donde hago vídeos como estos, pero en un formato más cortito y en vertical. También tengo un canal de YouTube de libros, el cual se va a activar una vez acabemos esta Semana del Terror, porque es que si no, no me daba la vida mía colgar tropecientos vídeos en 2 canales de YouTube. Y también tengo un libro, el cual ya por fin tengo una copia en este piso, porque es que hasta hace 2 días no tenía mi libro en mi casa, que se llama Lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas, y está lleno de salseos, curiosidades y misterios de la historia del arte. Mirad. Y también mucho color, como veis. Y ya está. ¿Qué os parece si empezamos? Infancia. Mary Ann nació el 31 de octubre de 1832, es decir, el día de Halloween, cosa que me parece algo muy irónico, pero bueno, en el noreste de Inglaterra. En el colegio la describen como una alumna ejemplar y normal de aspecto limpio y ordenado, carácter inocente y una inteligencia mediana. Su familia ya era una familia humilde, pero su situación se complicó todavía más tras la muerte de su padre, que trabajaba en una mina y un fatídico día tuvo un accidente laboral, se cayó precisamente en el pozo de esta mina, que básicamente es un agujero de 45 metros de profundidad, y murió. Ese día Mary Ann no solo perdió a su padre, sino que también perdió su casa, ya que la pequeña cabaña donde vivían era propiedad de la empresa minera donde trabajaba su padre, así que tras su muerte su familia fue desalojada. Su madre, para poder tener algún tipo de futuro y recurso económico, se volvió a casar bastante rápido con un hombre que también era minero. Aunque la familia les echó de casa, les pagó un internado, es decir, al poco tiempo ella y sus hermanos fueron enviados a un internado para poder acabar con su educación y así completar su escolaridad, y una vez ella había acabado se convirtió en enfermera. A ver, he de decir que lo de enfermera, no os imaginéis una enfermera de hoy en día, porque tampoco estudió nada de medicina y tenía tan solo 16 años. Después de esto también se formó como modista. Primer matrimonio, William Mowbray. A los 20 años Mary Ann se casó por primera vez, él era William Mowbray, también minero. Su matrimonio duró 12 años y estuvo marcado por la tragedia, ya que se cree que de los 5 hijos que tuvo, 4 murieron a una edad bastante temprana, la mayoría por lo que parecía una gastroenteritis o fiebre gástrica, con síntomas como vómitos, diarrea, dolor abdominal, mareos, fiebre. Y también tuvo otro hijo que murió de la fiebre tifoidea, que es una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria que se transmite a través de bichitos como piojos, pulgas, ácaros, y también produce muchísima fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea, etc. Hoy en día esta enfermedad, aunque sigue siendo bastante chunga, podría ser tratada perfectamente con antibióticos, pero en aquel momento, aunque la medicina iba avanzando, la muerte de niños era algo bastante común, especialmente en aquellas familias más pobres o desfavorecidas, como era el caso. El porcentaje era que de todos los niños, entre el 25% y el 30% morirían antes de los 10 años. Es decir, era un porcentaje bastante alto. ¿Y por qué digo que se cree que tuvieron 5 hijos? Pues porque ninguna de estas muertes fueron registradas, ya que la ley que
obligaba a registrar muertes y nacimientos y tal, no entró en vigor hasta más tarde, con lo cual quizás tuvieron 5, quizás tuvieron 16. Así que tú podías morir o podías matar casi sin que nadie se enterase. La pobre Marianne, a ojos de los demás, no paraba de tener mala suerte porque no solo murieron algunos de sus hijos, sino también William enfermó y murió, también de un trastorno intestinal. Quizás no era vigente lo del registro de muerte, pero sí los seguros de vida. Así que Marianne cobró más de 35 libras por la muerte de su marido, que ahora suena bastante poquito, pero en aquel momento eran unas 4.200 libras, que era más o menos el sueldo de una persona en un año. Y también cobró 25 libras por cada muerte de sus hijos, o como mínimo aquellas muertes que presentó al seguro. Segundo matrimonio, George Ward. La desgraciada viuda se mudó y después encontró trabajo como enfermera, y allí es donde conoce a un apuesto ingeniero, bueno, no sé si era apuesto, pero es para darle más storytelling, llamado George Ward, que se convertiría en su segundo marido, ya que se casaron en 1865, pero poco más de un año después de esta boda, él moriría. Como he dicho, se conocieron en una casa de recuperación donde ella trabajaba como enfermera, es decir, en una especie de hospital, por así decirlo. Y ella, como he dicho, trabajaba de enfermera y él era paciente, estaba enfermo. Durante su matrimonio, él continuó con estos problemas de salud, caracterizados por la parálisis y algo que quizás os suena, problemas intestinales. La causa de la muerte, según el certificado de defunción, fue el cólera y la fiebre tifoidea. Y hay que decir que los médicos, aunque conocían el delicado estado de salud de George, se sorprendieron de que muriese de forma tan repentina. ¿Y quién estaba allí para cobrar su seguro de vida? Pues Marianne, efectivamente. Moca, no hay nadie. Por cierto, desde la muerte del primer marido hasta su segunda boda pasaron cosa de meses. Literalmente, o sea, William murió en enero y ella se volvió a casar en agosto. De hecho, ambas muertes están separadas por apenas 21 meses. Aún así, nadie sospechó de ella porque, para empezar, era bastante improbable que alguien conociese el pasado de Marianne una vez ella se mudó, porque en aquel momento pues no existía Facebook para ver, ay, mira, pues esta chica estaba casada antes. O sea, la forma que tú tenías de saber el pasado de una persona era si esa persona te lo contase, cosa que dudo que hiciera, y si lo hizo, seguramente explicó la versión que a ella le interesaba. Además, también hay que decir que los problemas intestinales estaban a la orden del día porque, bueno, en aquel momento había bastantes problemas de saneamiento y problemas de salud pública relacionados con la comida, con el agua, con las canonadas, ¿cómo se dice? Las tuberías. George al final parecía que era una persona más que formaba parte de la larga lista de víctimas de la muerte azul, es decir, del cólera. Así que, repito, nadie sospechó de ella. Tercer matrimonio, James Robinson. Como veis aquí vamos pim pam de un matrimonio a otro. George murió en octubre, pues en noviembre de ese mismo año ella encontró un nuevo trabajo como ama de llaves en la casa de un carpintero llamado James Robinson, que acababa de ser viudo porque acababa de morir su mujer. Marianne se encontró a este hombre triste que se había quedado solo con 5 hijos. Bueno, al poco tiempo de que ella empezara a trabajar ya no eran 5 hijos sino 4. Ya que tristemente el menor falleció de fiebre gástrica con tan solo 9 meses. Como ambos habían sufrido la muerte de sus parejas, pues de alguna forma conectaron y se hacían compañía, se entendían, se consolaban, aunque hay que decir que probablemente una de estas dos personas estaba más triste que la otra, pero bueno. En este momento la madre de Marianne enfermó de hepatitis, así que se fue pitando a verla. La madre se empezó a recuperar, pero al poco tiempo de que Marianne llegase a su casa, empezó a quejarse porque tenía dolores punzantes en el estómago. 9 días después de la llegada de Marianne, Margaret, su madre, estaba muerta. Marianne se largó rápidamente de allí para volver con James, no sin antes recoger algunos souvenirs, detalles y piezas de casa de su madre, algo que quizás podría parecer tierno, pero hay que tener en cuenta que por la muerte de esta señora no iba a cobrar ningún seguro de vida, así que quizás tenía alguna otra intención con estos souvenirs y piezas, como por ejemplo venderlos, pujarlos o algo para ganar dinero. No sé, una teoría mía. Marianne regresó con James, con quien se casó, por cierto, como os podéis imaginar, acompañada de la única hija que le quedaba. Esta hija de su anterior matrimonio había estado al cuidado de Margaret, de su madre, pero ahora que había muerto, pues tenía que regresar con Marianne. En poco tiempo, en cosa de meses, en esa casa se vivieron las muertes de 3 niños. Para empezar, esta hija que os comentaba que tras sufrir dolores de estómago y vómitos murió. Y por otra parte, 2 hijos más de James, que bueno, tenían los mismos síntomas y también murieron. Juntos sumaban unas 5 o 6 libras de seguro de vida que Marianne se encargó de recoger. Aquí James empezó a sospechar un poquito. Bueno, más que sospechar, se fijó en el patrón de que Marianne siempre estaba acompañada
de diferentes muertes. Además, hubo un momento en que uno de los niños le vomitó a la cara a Marianne y aunque ella se enfermó, enseguida se recuperó. Cosa que era un pelín extraño porque los niños estaban enfermos de fiebre gástrica, algo vírico o bacteriano que era muy contagioso y que no cuadraba con la recuperación de Marianne. Además, también le pareció sospechoso que Marianne insistiese tanto en asegurar la vida de él y asegurar la vida de los hijos que habían tenido, porque sí, ella se quedó embarazada y tuvieron 2 hijos en medio de todas estas movidas. Ella además en la casa se encargaba de gestionar el dinero y las finanzas, así que cuando él recibió una carta de que debía bastantes libras, se cabreó muchísimo. Así se enteró él de que ella le había estado robando durante todo este tiempo y que había empezado a robar y a vender y a pujar objetos de valor de su casa, para así ganar más dinero. Enfadadísimo la echó de casa y se quedó con sus hijos, bueno, con la hija, porque el niño había muerto al poco tiempo después de nacer, y él se convertiría en el único marido que sobrevivió a Marianne. No sé, me pregunto si quizás esta infancia tan desfavorecida y pobre le provocó una especie como de obsesión con el dinero a Marianne, es decir, como que le llevó a tener unos traumas de anhelar constantemente esta estabilidad económica que de pequeña no tuvo. No lo sé, o sea, no lo estoy justificando, simplemente le estoy intentando encontrar una explicación en la cual indagaremos más adelante. Pero bueno, ¿qué opináis? Cuarto matrimonio, Frederick Cotton. Se cree que después de esto Marianne estuvo viviendo en la calle hasta que una amiga la invitó a una fiesta de Año Nuevo y le presentó a su hermano, a Frederick Cotton, de quien, por cierto, adoptó su apellido, el apellido con la cual la conocemos hoy en día, Marianne Cotton. Margaret, casualidades de la vida, también murió al poco tiempo, aunque se cree que no tuvo ningún síntoma así estomacal como los que hemos visto anteriormente, pero sí que es cierto que Frederick, su hermano, estaba fatal y la única persona que estaba allí para consolarlo era precisamente Marianne. Esta se quedó embarazada antes del matrimonio, así que decidieron casarse, porque en aquel momento esto de que una mujer estuviese casada fuera del matrimonio era un drama, pero lo que pasa es que este matrimonio no era realmente legal, ya que ella, recordemos que sigue casada con su anterior marido, con James. Aunque también te digo que a Marianne probablemente le preocupaba más bien poco este crimen tan pequeñito, teniendo en cuenta la gravedad de los otros crímenes cometidos anteriormente. Marianne, un buen día, se enteró de que uno de sus amantes se había mudado cerca de donde ella vivía y que ya no estaba casado, así que se le hicieron los ojos chiribitas. Y empezó a ronear, ¿por qué he hecho esto? Y empezó a ronear. ¡Qué vergüenza! La cuestión, empezó a ronearle de nuevo. Y qué casualidad que precisamente Frederick enfermó. La moca se va a dormir, no le está interesando mi historia. Y qué casualidad que Frederick enfermó al poco tiempo y murió de fiebre gástrica. No sin antes contratar un seguro de vida, el cual Marianne recogió tan tranquilamente. Además, tristemente, es que esto sí que me da mucha pena, los vecinos, apiadándose de ella, hicieron como una especie de recolecta de dinero para dárselo a esta pobre viuda. Y también recogió el seguro de vida de este hijo que tuvo con Frederick, el cual, sorpresa, también murió. Este amante que os comentaba se mudó a casa de Frederick, manda huevos, también te digo, pero bueno. Y nada, pues allí estuvo y ella se quedó embarazada del que sería su 13º hijo. Se calcula, porque claro, no sabemos. De estos 13 hijos tan solo quedaba uno, que es otro que tuvo con Frederick, y bueno, también aquel que se quedó con el padre, es decir, el marido que sobrevivió a Marianne, pero bueno, porque la echó de casa, que si no la llega a echar, no sabemos cómo hubiese acabado esto. Marianne seguía viviendo con este amante, al cual, por cierto, le solicitó si podía modificar su testamento, eso, testimonio, testigo, digo, ¿cuál es la palabra? Testamento, para que la beneficiase a ella. Y poco tiempo después de esta modificación, él también enfermó y acabó muriendo de fiebre gástrica. Perdón si estoy sonando un pelín repetitiva, pero es que al final esta historia sigue un patrón claro que se repite una y otra vez de forma casi cansina. El mismo patrón, el mismo modus operandi. Claro, entonces, ¿qué fue lo que cambió? Es decir, ¿qué pasó para que la pillaran? Investigación. Para entender cómo la pillaron, hemos de centrarnos en este último hijo que le queda sobreviviendo, llamado Charles, el hijo de Frederick. Ella tuvo la desfachatez de preguntarle a un funcionario de la parroquia si podía meter al niño en un hospicio porque como que estorbaba. Añadió que Charles, y cito textualmente, acabaría yéndose rápido como los demás Cotton. A lo que este funcionario parroquial miró de arriba abajo al niño y dijo, pero está sanísimo, este aguanta, que nombre mujer, que no se va a morir. 5 días después, Charles estaba muerto. Eso hizo que saltaran las alarmas y que el funcionario tuviese una mosca detrás de las orejas y fue corriendo a comisaría a solicitar que no se emitiese un certificado de defunción hasta que no investigase las causas de esta muerte. Ella se enteró de esto porque fue a cobrar el seguro de vida,
Pero en la oficina le dijeron que no le iban a pagar nada hasta que se emitiese un certificado de defunción. Claro, ella dijo, ¿cómo que nos ha emitido un certificado de defunción? Entonces se enteró de toda esta movida. Tras la investigación se dictaminó que la muerte había sido por causas naturales, así que bueno, el niño acabó enterrado y caso cerrado. Mary-Ann, por su parte, dijo que este funcionario parroquial la había acusado porque ella había rechazado sus insinuaciones. Pero la cosa es que ya se había hecho el ruido suficiente para que todo este tema llegase a la prensa, convirtiéndose así en trending topic. Y poco a poco fueron destapando este rastro de muertes que sucedían por donde Mary-Ann pasaba. Se reveló que 3 de sus 4 maridos habían muerto, con síntomas bastante parecidos, junto con su amante, una amiga, su madre y 11 hijos. Todos de fiebres estomacales. Y claro, estas noticias llegaron al doctor que le había realizado la autopsia a Charles, a este niño, que se había guardado, por lo que sea, algunas muestras estomacales del cuerpo, que decidió volver a analizar tras leer las noticias y de golpe se dio cuenta que contenía trazos de arsénico, un veneno bastante típico de la época, así que Mary-Ann acabó arrestada. Sentencia. Se descubrió que ella estaba embarazada, así que tuvieron que esperar a que diese a luz a su bebé número 13 o 14, ya he perdido la cuenta. No se sabe de quién era este bebé, pero bueno, ella estaba apuntando para un equipo de fútbol, supongo. Bueno, más de hecho, porque son 14. Tiene hasta suplentes y todo. Y después fue acusada de asesinato. Y sí, asesinato en singular. Porque tan solo le podían acusar de la muerte de Charles. No de las otras 18 personas, aunque hay quien apunta que quizás suman las 21 muertes. Solo le pudieron acusar de uno, pero bueno. El juicio se celebró el 5 de marzo de 1873 y es que si os fijáis, ha pasado muy poco tiempo de todo esto. Es decir, la muerte de su primer marido fue en el 1865 y en menos de 10 años ha arruinado la vida a tanta gente, a tantas familias y sobre todo a tantos niños que tenían toda su vida por delante. Es muy fuerte. Ella estuvo en silencio durante todo el juicio y defendió su inocencia. La defensa, por su parte, intentó defenderla diciendo que el niño había consumido arsénico de otra forma, ya que en aquella época estar en contacto con el arsénico no era algo tan descabellado, era algo bastante común, porque muchas cosas contenían este elemento, como por ejemplo pigmentos. De hecho, hay una teoría que dice que Napoleón murió precisamente porque llevaba como una chaqueta o una ropa de color verde con este pigmento y murió precisamente por intoxicación de arsénico, pero bueno, esto ya para otro vídeo. En su caso pusieron el ejemplo de que quizás el pigmento que contenía arsénico era el del papel de las paredes, que era también un papel de color verde, pero dijeron que, y cito textualmente, las cantidades que el niño había ingerido eran tan grandes que habría tenido que comerse o inhalado toda la pared. Y claro, los médicos repitieron que el niño no había inhalado arsénico, lo había ingerido, lo había comido. Con lo cual solo podría tratarse de arsénico líquido, no arsénico en polvo que puedes inhalar. Así que la defensa dijo que al hacer el biberón del niño, ella en vez de poner bismuto, que era pues un producto químico que se usaba en aquel momento para tratar la diarrea, se equivocó y puso arsénico por error. Pero bueno, yo creo que la defensa de Mary-Ann estaba un pelín vendida, la verdad. O sea, yo creo que no había forma de defender todo esto. Especialmente con una opinión pública que no tendría por qué pesar en el juicio, pero pesaba mucho. Es decir, todo el mundo estaba bastante en contra de esta mujer y estaba muy enfadada con ella. También creo que hay un punto de machismo en esta forma de ver a las mujeres asesinas porque no entran dentro de los patrones que tenemos de una mujer, especialmente de una madre, con lo cual yo creo que por eso provocó tanto enfado y tanta reacción visceral ante esta mujer. Es decir, que no estaban tan enfadados porque se tratase de una asesina que había arruinado la vida a todas estas personas, sino porque se trataba de una madre que no se comportaba como una madre. Pero bueno, esto ya también para otro vídeo. Tras 90 minutos de deliberación se dictó sentencia, una sentencia además unánime que dijo que Mary-Ann era culpable. Pero repito, culpable de una sola muerte. O sea, es que es muy fuerte. Según el corresponsal de Times, tras la condena, la desdichada mostró una intensa emoción, pero esta dio paso, en pocas horas, a su habitual actitud fría y reservada. Si bien alberga la firme convicción de que se le concederá la clemencia real, afirma realmente su inocencia del delito por el que ha sido condenada. Pero al final no le concedieron esta clemencia real y el 24 de marzo de este año, Mary-Ann acabó en la horca. Pero curiosamente no murió al instante y por una fractura de cuello, como suele suceder en estos casos, sino que murió de forma más lenta por estrangulación, ya que ella tenía la cuerda demasiado corta y la estranguló pues hasta su muerte. Hay quien cree que este largo de esta horca fue intencionado para provocarle pues más dolor. Pero bueno, es una teoría.
Este evento incluso ha inspirado una canción infantil que dice así. No he encontrado ningún fragmento de la canción en audio, en plan en Spotify y YouTube, pero básicamente los lyrics de esta rima infantil es, traducido al español, canta, 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 o que puedo cantar. Marianne está atada con una cuerda. ¿Dónde? En el aire vendiendo morcillas a un penique al par. Es que las canciones infantiles son turbias, ¿eh? O sea, por ejemplo, la de Don Federico, no sé si también en Latinoamérica se canta la de Don Federico, pero básicamente dice que Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso en la sartén. Vaya puta locura, pero bueno. Y pasa mucho, las canciones infantiles son bastante turbias. Y bueno, como ejemplo tenemos esta. Asesinatos. Ahora bien, ¿qué pasó realmente? Porque quiero decir, os lo he explicado muy por encima en plan, ay sí, pues tenían dolores estomacales y morían, se ponían enfermos y fallecían, pero ¿cuál es la explicación detrás de todo esto? Aunque solo fuera sentenciada a una sola muerte, yo creo que nadie tiene ningún tipo de duda de que todas aquellas otras muertes, como las de sus maridos, amantes, parejas, familias, etcétera, que tenían los mismos síntomas, dolores estomacales agudos, fiebres, vómitos, desmayos, etcétera, tenían algo que ver. De hecho, algunos síntomas precisamente de intoxicación o de ingerir arsénico son dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarrea y la muerte, entre muchos otros. Así que lo más probable es que Marianne los estuviese envenenando poco a poco a través de arsénico hasta provocar la muerte de unas víctimas, repito, que todavía hoy en día no sabemos qué número tienen, y que ha acabado convirtiéndose en la primera asesina en serie o el primer asesino en serie de la historia de Inglaterra. Pero es que me río, perdón, es que me hace gracia, perdón. Pero como solo fue convicta de una sola muerte, hay mucha gente que está en contra de esta etiqueta de la primera asesina en serie de la historia de Inglaterra. Eso sí, no les importa que Jack el Destripador, con su mismo criterio, tenga esta etiqueta, aunque él no ha sido convicto de ninguna muerte, porque no ha ido a juicio. En fin, female rage, supongo. De hecho, hay quien piensa que realmente ella era inocente. Os quiero hablar de un autor que escribió un libro sobre ella llamado Marianne Cotton Dark Angel, que defiende que Marianne no mató a tanta gente, que simplemente fue víctima de la mala suerte en un momento en que las enfermedades y las muertes repentinas estaban a la orden del día, especialmente teniendo en cuenta que una vez estas enfermedades llegaban a una familia, era bastante común que varios familiares se acabasen contagiando y muriendo. Es decir, cuando llegaba la muerte a una casa, en esa casa había no una muerte, sino varias, como era el caso de Marianne. Pero bueno, también es cierto que los síntomas eran los mismos, el patrón parecía el mismo, y de hecho, de los 13-14 hijos que tuvo, tan solo 2 sobrevivieron, que son precisamente los 2 que no convivieron con Marianne. El que se quedó con su padre y el que dio a luz en la cárcel antes de ser ejecutada. Y es que ella cumple todos los patrones y todas las características de una mujer asesina en serie, y de hecho vamos a hablar un poquito de esto porque pienso que es muy interesante. Toda la info de la que voy a hablar ahora viene de este libro de Criminalmente de Paz Velasco de la Fuente, que es brutal, o sea, como veis está marcado vivo, mirad. De verdad que os lo recomiendo muchísimo si os interesa este tema, porque es un libro que yo considero que es muy completo, muy divulgativo, muy sencillo de entender, pero sin perder la rigurosidad y el vocabulario necesario para este tema. Y además también hay 2 o 3 capítulos que se centran precisamente en mujeres asesinas en serie, que es de lo que vamos a hablar ahora. Yo os voy a explicar así un poco por encima qué características tiene una asesina en serie mujer, y quiero que vosotros vayáis pensando el patrón o las cosas que tienen en común con la historia de Marianne. En el caso de las mujeres asesinas en serie, algo que las diferencia de los hombres es que ellas matan en silencio, es decir, matan de una forma en la cual pasan desapercibidas y de forma muy sigilosa. Como era el caso precisamente de Marianne, que no la pillaron hasta varias víctimas después. Y sus víctimas suelen ser gente cercana a ella. De hecho, el libro pone ejemplos como maridos, amantes, amigos e incluso hijos. E incluso... Un segundo, que Moca está preparando su camita. Vamos a respetar este momento. ¿Ya, Moca? Vale. Y curiosamente también evidencia un patrón que hay con las trabajadoras de salud como enfermeras. ¿Quién era enfermera? Efectivamente. Suelen actuar durante 8 años hasta que las pillan, que es clavado el tiempo que estuvo Marianne matando a gente. Y de hecho, como curiosidad, de media se suele tardar el doble de tiempo en cazar a una mujer asesina en serie que a un hombre asesino en serie, que se lo suele cazar a los 4 años, en cambio a las mujeres a los 8. Y otra diferencia es que, al igual que con los hombres, la mayoría de asesinos en serie tienen un motivo sexual, de poder o de excitación. En el caso de las mujeres, su motivo principal son cuestiones materiales, seguido del motivo por poder también. Dice:
La mayoría de mujeres matan por cuestiones materiales, avaricia y el lucro, como en el caso de las viudas negras, o por control y dominio, es decir, para ejercer control sobre sus víctimas, como en el caso de los ángeles de la muerte. De hecho, ambas etiquetas, es decir, tanto el de la viuda negra como el del ángel de la muerte, se pueden aplicar precisamente aquí. Ella iba matando a maridos como una viuda negra, pero también tenía esa formación de enfermera e iba matando a las personas que serían sus pacientes o aquellas personas que tenían que cuidar, como en el caso de un ángel de la muerte, y todo parece que lo hacía por dinero. O sea, yo creo que está bastante claro que la motivación principal de Marianne era el dinero. Puede ser que después ella disfrutase de ver cómo sufren sus víctimas y tal, puede ser, pero principalmente era el dinero. Yo creo que eso está claro. En cuanto a la marca del crimen, el 80% de las mujeres asesinas en serie actúan solas, como en el caso de Marianne, y también el 80% de las mujeres usan el veneno como arma. Porque al final también es muy coherente con su modus operandi, que como he dicho es sigiloso y metódico. Para usar el veneno has de ser precisamente eso, porque es algo que se hace como a cuentagotas, es decir, no pegas una puñalada y mueren, vas poniendo gota a gota y día a día este veneno en la comida de tu víctima. Y también usan el veneno porque es difícil de detectar, especialmente en aquella época, ahora ya es bastante más fácil, y también porque los síntomas se pueden achacar a enfermedades o muertes naturales, como, repito, es el caso. El veneno en el siglo XIX era algo bastante usado, de hecho lo explica en el libro, ya que al final son ellas las que manejan lo que ingieres, es decir, son ellas las que están en la cocina cocinándote lo que después comes. Y es una estrategia muy coherente si, tal y como explican aquí, quieres cobrar la póliza de seguros, que seguro que os suena esto de nuestro vídeo, una herencia, o quieres simplemente deshacerte de un marido para poder estar con tu amante. Concluyen que el siglo XIX es la época dorada de las envenenadoras. Conclusión. Así que bueno, ya veis un poco lo que opino yo en cuanto a esto, pero ¿vosotras qué pensáis? ¿Es Marianne víctima de la mala suerte o una persona que podría asesinar hasta su propia sangre si eso le beneficia? Actualmente en el Museo Beamish, que no sé dónde está, voy a investigar, espera. Está en Stanley, Reino Unido. Bueno, muy bien, pues en este museo están expuestas las cartas de Marianne, las cuales fueron vendidas por 1050 libras, que a ver, es mucha pasta, pero en realidad no es tanto para la historia que tenemos entre manos. Si fueran de Jack el Destripador valdría más, por las asesinas en serie, es broma. También en este museo hay un taburete suyo y también una tetera donde podemos imaginar que quizás servía este té envenenado con arsénico. Y ya está, hasta aquí el vídeo, el penúltimo vídeo de la Semana del Amor. Espero que es de la Semana del Terror, perdón. Madre mía, me van a llevar presa con este vídeo. De la Semana del Terror, ¿vale? Perdón. Espero que os esté resultando interesante porque lo que estoy intentando, más allá de explicar una historia macabra y caer un poco pues, en la curiosidad mórbida, es también aportar un poquito de información, valor o alguna explicación científica o histórica o lo que sea. Espero que os esté resultando interesante. Dicho esto, nos vemos mañana, pero si me echáis de menos, podéis seguirme en TikTok e Instagram. Tengo un canal de YouTube de libros, un libro y ya está. Nos vemos mañana con el último episodio de la Semana del Terror de 2025. Adeu.